Buenos días, colegas. El día de hoy les voy a presentar el tema de vuelta a lo básico, útil técnica para el diagnóstico de histoplasmosis en una práctica con recursos limitados. Será un reporte de 2 casos. Introducción. La histoplasma capsulatum. El histoplasma capsulatum es un hongo dimórfico causante de infecciones micóticas. Habitualmente lo podemos encontrar en deposiciones de aves o ano de murciélagos y la transmisión es por vía inhalatoria, por las microdinias. No existe una transmisión humano-humano. El ambiente, para que este hongo pueda crecer, tiene que ser un ambiente especialmente húmedo y cerrado. Pueden ser cuevas, granjas, corrales, lugares que usualmente no tengan tampoco mucha luz. La ubicación, vamos a ver que este es un hongo ubicuo que se encuentra en todo el mundo, pero es mucho más frecuente encontrarlo en países de Latinoamérica, ciertas zonas de Estados Unidos y África. Aquí podemos ver un mapa en el cual observamos los colores de acuerdo a la densidad de casos reportados por histoplasmosis, pudiendo ver que en Brasil, Ecuador, África son más numerosos. La patogenia. Habitualmente esta infección suele ser combatida por el sistema inmune y es asintomática o presenta leves síntomas respiratorios como un resfriado y se autorresuelve. Sin embargo, en pacientes inmunocomprometidos puede presentar un cuadro respiratorio muy grave similar a la tuberculosis pulmonar y eventualmente progresar a la forma diseminada progresiva, en cual la clínica va a ser muy variada. Es por eso que esta enfermedad puede conllevarnos a un diagnóstico un tanto difícil, sobre todo con los pacientes inmunocomprometidos, dígase pacientes que tengan tal vez VIH, en los cuales puede haber más de una enfermedad al tiempo. ¿Ya? El diagnóstico. Al momento las pruebas de mayor interés científico se realizan mediante la serología, cultivo de tejidos de biopsias, por ejemplo, una biopsia de pulmón, o también métodos moleculares. Estas pruebas generalmente son de alto costo y no están disponibles en recursos de bajos ingresos económicos o están muy limitadas. Ahora vamos a hablar del extendido leucocitario. El extendido leucocitario es un método muy simple, de bajo costo y disponible en la mayoría de los centros donde los pacientes se tratan pacientes inmunocomprometidos o no. Como podemos ver, es un frotis sanguíneo. Consiste también en utilizar una tinción especial, GEMSA, para la observación directa del hongo dentro de lo que viene siendo las células blancas, usualmente neutrófilos, monocitos o macrófagos. Aquí podemos ver las células blanco y acá podemos ver un ejemplo de una célula infectada por histoplasmosis. Se va a ver de la siguiente forma, como óvalos, con un citoplasma un poco azulado y un halo de un tono más claro, que da la impresión de una cápsula. De ahí su nombre, histoplasma capsulatum. La sensibilidad reportada de este método tiende a ser del 50%, más o menos en diferentes estudios. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y con la aparición de estos nuevos métodos que les había mencionado previamente, que tienen una mayor sensibilidad y especificidad, se ha ido dejando de lado el extendido leucocitario, pero vamos a ver que todavía sigue siendo muy útil y relevante. Vamos con el reporte de casos. El primer caso, paciente masculino, 36 años, sin antecedentes de importancia. Presenta un cuadro diarreico de 3 meses de evolución, hiperpigmentación facial, úlceras en lengua y es ingresado a hospitalización por presentar vómitos y fiebre. Realizan las pruebas bilaterales y se hace un hallazgo de una infección por VIH. Después de esto, el paciente tiene una evolución un poco abrupta, presenta acidosis metabólica severa, requirió inicio de diálisis, presentó también falla hepática con exámenes para virus hepatotropos negativos. Se realizaron exámenes de extensión sin encontrarse una causa de esta clínica tan florida. El paciente continuaba febril y con parámetros inflamatorios elevados. Posteriormente, desarrolla una insuficiencia respiratoria con hemoptisis.
Se realiza una tomografía de tórax que demuestra un infiltrado bilateral micronodular. Se inició terapia empírica para sospecha de neumocistis jirovecii. Como sabemos, es una también de los diagnósticos diferenciales en pacientes inmunocomprometidos. Sin embargo, posteriormente los resultados salen negativos, vaciloscopía también realizada salió negativo y después el paciente inicia con pápulas diseminadas en tórax, presenta shock séptico y fue ingresado en la UCI. Por sospecha de síndrome hemagofagocítico, se realiza un extendido leucocitario, donde ahí se pueden ver lo que sean las levaduras encapsuladas intracelulares, como vemos en la figura 1. Finalmente, el paciente fue diagnosticado de histoplasmosis diseminada. Se inició tratamiento a base de anfotericina B, pero debido a esta evolución tan abrupta, el paciente sufre un paro cardiorrespiratorio y fallece. Ahora el segundo caso. Igual, paciente masculino, en esta ocasión 27 años, sin antecedentes de importancia conocidos, presentaba un cuadro de 30 días de tos con expectoración amarillenta, una clínica más respiratoria. 12 días previos a su ingreso, refirió un cuadro de hemoptisis leve, cuadros febriles de predominio nocturno y una historia de 6 meses de evolución de pérdida de peso sin causa aparente. Adicionalmente, mientras se encontraba en emergencias, presenta un cuadro de melenas y se nota ictérico. Se le realiza un panel de exámenes donde las pruebas virales para VIH son positivas. El paciente es hospitalizado. Durante esta hospitalización se realiza una tomografía con un patrón alveolo intersticial difuso bilateral. Nuevamente se sospecha de neumocistis jirovecii, por lo que se inicia antibiótico-terapia empírica. Al mismo tiempo, también se inicia antibiótico-terapia antiviral sin posterior respuesta inflamatoria. O sea, no, el paciente se mantuvo estable. Por sospecha de síndrome hemofagocítico, al igual que en el caso anterior, realizan el extendido leucocitario, donde observan el histoplasma capsulatum intracelular y se hace el diagnóstico de histoplasmosis diseminada. En este paciente se inició tratamiento con itraconazol. Posterior mejoría clínica, es dado de alta en condiciones estables para continuar un tratamiento ambulatorio. Aquí podemos ver el frotis del segundo paciente, donde igual se pueden ver el histoplasma, ¿no? Con su halo característico. Ahora, bien, en estos dos casos, los pacientes fueron diagnosticados por un extendido leucocitario, pero realizado por otro motivo. No se estaba buscando realmente lo que era el histoplasma capsulatum. Ahora, veamos qué dice la literatura. Entonces, como sabemos, esta es una enfermedad muy prevalente, sobre todo en América Latina, que tiene las condiciones para el crecimiento y la diseminación de este microorganismo. También vemos que los pacientes inmunocomprometidos cada vez son más, va aumentando el número de pacientes que se diagnostican de VIH, pacientes que están en tratamiento y pacientes que, como vimos en nuestros casos, es su primer diagnóstico, ya lo vemos con una sobreinfección. La clínica es muy variada. Por lo tanto, es necesario un diagnóstico oportuno, ya que en lugares de bajos recursos no siempre están disponibles estas pruebas serológicas, las biopsias, los cultivos, y además de eso, tienen un alto costo. El extendido de sangre leucocitario de sangre periférica ofrece una alternativa simple, de bajo costo. Estudios indican una sensibilidad inferior al 50%, sin embargo, no se puede descartar como un método diagnóstico debido a que este examen no ha sido validado realmente para el diagnóstico de histoplasma, sino solo se han hecho estudios en zonas con pocos pacientes, tal vez no tan prevalentes. También tenemos otros estudios, por ejemplo, en Brasil nos demuestran una sensibilidad del 32.2%, es una sensibilidad bastante baja, pero especificidad del 100%, indicando que es una posible alternativa para la toma de decisiones en cuanto a tratamiento, sumamente importante para iniciar tratamiento temprano y evitar
como en el primer caso, la mortalidad. También es importante aumentar la concientización del personal en cuanto a uno de los posibles diagnósticos. Es importante que nosotros sepamos que esta enfermedad existe en Latinoamérica y es bastante prevalente. Bueno, esta técnica, el extendido también tiene sus fallas, ¿no? Es influenciado por la manifestación clínica, el estado de inmunidad del paciente, la carga de la enfermedad. En la forma diseminada puede llegar hasta un 76% de positividad, que es bastante. Además, hay que tener en cuenta que se pueden observar muchos microorganismos con características microscópicas similares al histoplasma, que podrían confundirse en manos de alguien que no esté entrenado para diagnosticarlo. Entre ellos puede ser la cándida, el Pneumocystis jirovecii, Toxoplasma gondii, Leishmania donovan, Cryptococcus, etc. Esto significaría que tenemos que tener personal muy bien entrenado. La mortalidad en Latinoamérica es altamente influenciada por la falta de un diagnóstico rápido y demora en inicio del tratamiento. Hay que implementar métodos diagnósticos alcanzables para nuestros escenarios, sobre todo zonas de bajos recursos económicos o zonas en donde no tengamos un acceso rápido a estos estudios un poquito más especializados. Conclusiones. La histoplasmosis es prevalente en países africanos, Latinoamérica, principalmente en población inmunocomprometida y en este grupo creciente, como les mencionaba, de pacientes con VIH. La clínica de la enfermedad es muy variada, sobre todo en su forma diseminada, lo cual dificulta su diagnóstico. Los métodos más sensibles y específicos son la serología y los cultivos de muestras de tejidos. Siendo costosos, toman un poquito más de tiempo, no siempre están accesibles y sobre todo en lugares de bajos recursos son un poquito más complicados de realizar. Un diagnóstico oportuno siempre es de vital importancia para inicio de tratamiento y reducción de la mortalidad. El extendido leucocitario de sangre periférica es una alternativa simple, rápida, de bajo costo, relevante y muy específica con una sensibilidad baja reportada. Son necesarios más estudios en zonas endémicas, pues la literatura referente a este examen como método diagnóstico es escasa. Usualmente se reporta, como en estos casos, un hallazgo incidental al haber hecho el extendido leucocitario por otra causa. Es necesario instruir a personal técnico para su correcto diagnóstico y procesamiento de muestras. Los resultados dependerán de la experticia y experiencia del técnico. La mortalidad en Latinoamérica es altamente influenciada por la falta de un rápido diagnóstico y demora del tratamiento. No olvidemos eso, por favor. La bibliografía correspondiente, no hay conflictos de intereses. Les agradezco mucho por su atención y recuerden, el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Y hay que evaluar siempre el costo-beneficio, sobre todo en situaciones donde no tengamos un buen acceso a un laboratorio de alta tecnología o tengamos el acceso a la última prueba, también podemos recurrir, como les decía, de vuelta a lo básico, al extendido leucocitario para tenerlo en cuenta bajo la sospecha de histoplasmosis. Gracias.